seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar de un titular, y no de un titular, es de una entrevista realizada a un individuo que conoce muy bien la política de Estados Unidos, y no estoy hablando de Wester Tapley, que es otra persona muy reconocida, un historiador, al mismo tiempo que también tiene su propia show en el radio, y obviamente muchas otras cosas. Es realmente un historiador muy importante que conoce perfectamente la historia de cualquier nación y del mundo entero. Por lo tanto, todo lo que él diga es realmente verídico y hay que prestarle atención, pero no voy a hablar de él, Wester Tapley. Voy a hablar de una, precisamente también, de una entrevista realizada a otro individuo que también tiene su propio radio en Estados Unidos, y obviamente es un analista político y que también ahora habla sobre Guantánamo Bay, ¿ok? Pero ¿qué tiene que ver eso? Es de Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, ¿ok? En una entrevista realizada por Press TV, ¿ok? Press TV, al locutor, historiador y analista político Stephen Landman, ¿ok? Stephen Landman aseguró que Guantánamo Bay es solamente the tip of the iceberg, o sea, la punta del iceberg de la violación de los derechos humanos, ¿ok?, en el mundo entero por parte de Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir con esta entrevista? Que Estados Unidos se ha convertido en los últimos años en el principal país que viola los derechos humanos. No China, no Rusia, no México, no Argentina, no Brasil, no, Estados Unidos. Aquel país que proclama y que a través inclusive de intervenciones militares pretende llevar democracia, la supuesta democracia, a otras naciones, ¿ok? Y él precisamente habla, y él dice, debido precisamente a que Estados Unidos mantiene o tiene no solamente la de Guantánamo Bay en Cuba, sino que también tiene algunas otras cárceles en diferentes regiones del mundo, tales como en Austria, tales como en Pakistán, tales como en Irak, tales como en Afganistán, y así también en Asia Pacífico, en algunas regiones. Y aquí muchos de los supuestamente terroristas que son capturados en estas regiones son llevados a estas prisiones. Pero si en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento 97 reclusos de Guantánamo Bay están en huelga de hambre. ¿Por qué? Porque no se les ha acusado todavía absolutamente de nada, tienen años detenidos, se les está violando todos sus derechos, inclusive están siendo torturados, y todos lo sabemos, a través de los medios de comunicación alternativos, obviamente, están siendo torturados, no se les ha dado un juicio, y obviamente están en huelga de hambre porque dicen que prefieren morir antes que vivir una vida de la forma en que están viviendo. Se violan sus derechos y sus garantías constantemente. Se les tortura. Y sin embargo no tienen ninguna acusación todavía en contra de ellos. O sea, y a eso es a lo que se refiere precisamente este señor, y estoy hablando de Stephen Landman, que precisamente de cómo Estados Unidos se ha convertido, es solamente Guantánamo, es solamente el iceberg de donde al abrirlo, obviamente, se va a destapar de la violación de derechos humanos. Y no olvidemos lo que sucedió en Irak. Recuerdan aquellos también individuos que inclusive en muchos videos salieron en la televisión, donde cómo abusaban los soldados americanos de todos los detenidos en esta región. O sea, ¿sí me entienden? A lo que yo me refiero, y precisamente él habla específicamente de esa parte. Estados Unidos es uno de los principales violadores de los derechos humanos, pero proclama y le exige a ciertos gobiernos que tengan claridad en sus programas sociales referentes o a referentes a la violación de derechos humanos, y que lleven su récord, y obviamente que aquellas personas responsables de algún tipo de violación de los derechos humanos en contra de este individuo sea detenida y sea llevado a juicio. El problema es, ¿quién va a traer en Estados Unidos a todos y cada uno de los violadores de derechos humanos por parte de Estados Unidos? Porque aquí estamos hablando desde su presidente, estamos hablando de su secretario de Estado, desde sus generales, desde su mismo ejército, desde casi todos los del gobierno de Estados Unidos están involucrados en violación a los derechos humanos. ¿Quién los va a traer a juicio? ¿O qué nación va a tener las agallas para decirle a Estados Unidos, bueno, ya hay uno? Porque ahora China, no olvidemos que hace unos años atrás, Estados Unidos, siempre que se trataba o se hablaba de derechos humanos, al primer país que atacaba era China, que por violación a los derechos humanos.
O bueno, ahora parece, gracias a Dios, que las cosas se están revirtiendo. Ahora China acusa a Estados Unidos de violación de derechos humanos y exige que Estados Unidos tenga claridad y exige que Estados Unidos, o que a la Organización de las Naciones Unidas, que Estados Unidos habla, o que a través obviamente, a través de la influencia y a través de presión a Estados Unidos permita que la Organización de las Naciones investigue todos los casos de abuso en contra de la humanidad por parte de Estados Unidos, lo cual obviamente no le conviene a Estados Unidos, pero por lo cual yo también considero que porque Estados Unidos es uno de los principales, o sea, es parte, o es un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como el de mayor influencia en la Organización de las Naciones Unidas, esto no va a pasar, ¿ok? O sea, aquel país que proclama libertades y los derechos humanos es el que más los viola. Aquel país que quiere democracia es el que menos democracia da. Aquel país que interviene militarmente para imponer un nuevo gobierno en los gobiernos que realmente cometen violaciones a los derechos humanos, tales como Bahrein, Turquía, Qatar, ¿ok? Que son países que realmente tienen miles y miles y miles de casos de violaciones a los derechos humanos, pero por ser aliados de Estados Unidos, ¿ok? Por ser aliados, obviamente no se les ha buscado o no se les pucha a que abran o a que o no se les, inclusive estos países no permiten que la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el área de los derechos humanos, vaya a su país e investigue, o no se les provee la información que necesitan para verificar todas estas violaciones a los derechos humanos. A eso es a lo que yo me refiero, amigos. Amigos, presten atención, es lo que yo siempre les he dicho, no creas en lo que ves o lo que escuchas. Analiza, investiga, date cuenta de la verdad, ¿ok? Y a eso es a lo que yo me refiero. Y a mí sí, me molesta mucho mirar cómo Estados Unidos proclama todo esto constantemente a través del mundo y sigue quebrantando todo lo que dice. Es una hipocresía, porque por un lado pide que se respeten los derechos humanos y él no los respeta. Por un lado dice que la gente tiene derecho a la libertad de expresión, pero en Estados Unidos se está suprimiendo esa libertad de expresión, ¿ok? Entonces, amigos, esa es una realidad, es una verdad que viene del país, que proclama todo eso y que es el que más está puchando para que todo eso sea suprimido. Amigos, nos vemos a la próxima. Gracias.